Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Acento y Café. Primero que nada, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como Entre Acento y Café Oficial y en Instagram y TikTok como Entre Acento y Café. Y hoy tenemos un chisme que quedó ahí pendiente, no sé si se acuerdan de Cherry. Cherry estuvo en mi segundo episodio, si no me equivoco, fue el segundo. Yo creo que sí. Pero bueno, Cherry, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, todo bien. Todo bien, gracias a Qué Dios, todo dicha. bien. Aquí ansiosa con este chisme porque no sé si se acuerdan antes de que Cherry se presente muy Ujú. brevemente porque ya tenemos un episodio, el segundo episodio con Cherry, si gustan ir a verlo. Em, yo recuerdo que estábamos conversando acerca de tu emprendimiento en UK con tu esposo, tenés un emprendimiento. Y bueno, y una de las conversaciones o de los temas de conversación fue el amor. Y nos comentaste que el amor te ha movido muchísimas veces y me mencionas que te moviste a Irán por amor. Entonces yo quedé como, ¿cómo Irán? Porque ¿Qué es es un eso? país que se las trae, o sea, solo el Sí, nombre me da como, uff, como no sé sí, si yo me iría a vivir, inclusive si iría por turismo, ¿verdad? sí, Entonces, quedé así como intrigada y que yo ese chisme hay que contarlo completo. por supuesto, hay que contarlo, vale la pena. Es una etapa de mi vida que no puedo olvidar. Es una etapa a la que le doy mucho aprendizaje y también que de alguna manera extraño mucho porque Irán me cambió la vida. Entonces, Irán pasó a ser parte de mi esencia, de quién soy yo hoy. Y nada, Bueno, siguiendo con básicamente quién eso. eres, por favor, preséntate brevemente para que te Yo conozcan. soy una tica que vive en Londres, estoy casada con un británico, tengo dos bebés, mitad ticas, mitad británicas, y me llamo Cherry. Y básicamente sí, esa es mi vida. Acá en Londres tenemos varios negocios y eso, básicamente, es eso. Perfecto, perfecto. Pero bueno, no, entonces vamos a ver. Ahora estás viviendo en UK, ya te casaste, hiciste tu vida, te ves una mujer muy sólida, pero para llegar a ese momento de estabilidad, crear tu familia, pasaste por muchas cosas y una de esas fue vivir en Irán. Primero que nada, Sí, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué estaba pasando por tu vida en ese momento cuando decidiste voy a moverme a Irán? yo creo que es lo mismo, el amor trasciende muchas cosas y una de esas es el miedo. Entonces, en ese momento yo tenía una pareja que amé demasiado y yo creo que hasta la fecha puedo decir amo demasiado, no en el aspecto de pareja, pero le agradezco mucho porque es que las parejas llegan a la vida y cuando se van no puede uno dejar de amarlas porque dejar de amarlas es dejarse amar uno en esa etapa de la vida, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, él se iba para Irán y yo me invité para Irán y yo dije, nos vamos para Irán. Pues sí, en algún momento él me dijo, yo me voy para Irán, no te puedo poner en la situación donde tú te tienes que venir para Irán conmigo, pero yo me tengo que ir para Irán. Yo estoy extrañando mi casa, estoy extrañando mi hogar, mi cultura y quiero volver. Yo creo que eso es lo más saludable para mí, bueno, para él en aquel momento. Y yo dije, pues nos vamos para Irán. Obviamente estaba demasiado joven, tenía 21 años, nunca me había montado en un avión. 21 años. Nunca me había montado en un avión, él se fue adelante. O sea, quiere decir que mi primera vez montándome en un avión sola fue para cruzar al otro lado del mundo a irme a vivir a Irán. Jesús. Pero vamos a ver, estabas viviendo en Costa Rica y Sí, lo vivía en Costa conociste a él Rica. en Costa Rica. Sí, yo tenía 19 años cuando lo conocí, 19, 20 años cuando lo conocí. Ya teníamos 2 años de relación, una relación estable, una relación pues, de pareja. Y sí, tenía 21 años, yo trabajaba y demás. Teníamos un negocio en aquel momento también que vendimos y él me dijo, yo me quiero ir para Irán.
Y entonces, pues se fue, ¿verdad? Se fue primero y ya como al mes, nosotros dijimos, no, bueno, sí, ya, ok, venite. Y yo le dije a mi mamá, mamá, me voy para Irán y mi mamá, tan sabia, me dijo, bueno, mi amor, que yo la acompañe. Me imagino que bajo todos los santos, Sí, tuvimos yo que no me pedir puedo mi imaginar. visa, mandar mis documentos a Nicaragua, porque en Costa Rica no hay embajada de Irán. Em, y yo no sabía ni cómo pasar por el aeropuerto. Yo nunca había viajado en mi vida, nunca. Y ahí fue donde se me abrieron las puertas al mundo y wow, qué experiencia. O sea, fue increíble. ¿Y cómo lo conociste a él en Costa Era Rica? ¿Él vivía en Costa Rica por mucho tiempo? ¿Tenía mucho tiempo de vivir él, ahí? no, nos encontramos en una etapa muy extraña de la vida. Justo él se acababa de divorciar Mm. y nos conocimos en una fiesta del trabajo, en una fiesta laboral, no una fiesta del trabajo. Ni él trabajaba ahí, yo sí estaba en una fiesta del trabajo, pero en un lugar en común. Entonces ahí fue como donde Mm. coincidimos y no sé, yo creo que es como un patrón mío, yo veo gente y me enamoro, no sé. Inmediatamente fue como, sí, me encanta. Yo llamé a mi mamá y dije, mami, encontré el amor de mi vida, yo amo a ¿Y este estaba hombre, mi mamá. guapo? Bueno, vamos a ver. Bueno, Esta entre persona de lo la que que cabe estamos de estándar de hablando, guapo, ¿verdad? Tenemos ajá, muchos de estándares esta de persona de la que locura. estamos hablando me lleva años de diferencia, Ah, empezando por ahí, años de diferencia. No es una persona que no es atractiva. Me imagino que cuando estaba joven era aún más atractivo, pero tiene una personalidad que jala a cualquiera porque es ese tipo de hombre que sí. entra a un lugar y todo el mundo vuelve a ver. Entonces, y no por dinero, no, aquí no entra, todavía no entra la parte económica en esto, pero sí tiene ese magnetismo. Entonces, Ujú, por supuesto que a ujú. cualquier mujer le llama la atención un hombre que llama la atención, ¿verdad? Sí, un hombre seguro. Un hombre seguro sí entra Sí. y da la mano y el de seguridad le conoce y en fin. No tenía mucho viviendo en Costa Rica, en realidad acababa de llegar como un mes antes de eso con sus maletas, en realidad esa noche que lo conocí, yo, como te digo, yo creo que yo como que repito patrones, y llegué a la casa de él, todavía todo estaba en cajas, toda la vida de él estaba en cajas, solo tenía un sofá en el apartamento y yo, ¿qué es esto? Y él, es que no he encontrado y uno no encontraba como, y yo, no, 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 ya, y empecé a abrir cajas y empecé a acomodarle fotos, y eso fue lo primero que le acomodé, me acuerdo, las fotos de sus hijos, las fotos de su vida, de su moto, y de verdad, y ese fue el inicio de lo que duró 5 años. Me costó muchísimo salir de esa relación, pero bueno, fue también como un proceso, fue el proceso que me trajo a mí aquí Mm, hoy. totalmente. Entonces, Y ahora, están en Costa Rica, tienen 2 años de relación, él se va a Irán y vos llegas un mes después, me dijiste. y yo llego un mes después aproximadamente, sí. ¿Qué expectativas tenías de Irán? O sea, ¿te sentías miedo? ¿Investigaste antes de viajar o...? Para nada, yo soy como demasiado lanzada. Yo incluso cuando existe el miedo, yo lo veo como, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que ver qué sale de esto. Mi miedo más grande era cruzar calles, porque eso fue lo que yo había leído en internet, que cruzar calles en Irán es una de las cosas más peligrosas. Y en efecto así es, o sea, Irán es un país muy pacífico entre lo que cabe, o sea, Irán es un país donde lamentablemente nos dicen cosas que no son ciertas y otras que sí Mm, son ciertas, pero muchas de esas no son ciertas. Es un país muy seguro. eh, y no tenía expectativas, yo solamente sabía que iba, no sabía ni por cuánto tiempo iba, mi visa era como por un mes, una cosa así. Entonces fui y regresé y me quedé más tiempo y así lo hice por 2 años, eh, pero no tenía expectativas. y ocupamos visa para ir a Irán. Sí, hay que pedir la visa, hay que mandar el pasaporte a la embajada. Ahora, la última vez que yo ingresé a Irán, que fue la última vez, hace como literalmente 5 o 6 años, no, un poquito más, ya uno llega al aeropuerto, en el aeropuerto le dan una visa. No le sellan a uno el pasaporte, sino que le dan un papelito y ahí le ponen la visa a uno, porque como Irán tiene tantos problemas con otros países, ellos procuran no firmar los pasaportes. Mm, Pero yo tengo pasaportes firmados de Irán, así que los tengo ahí guardaditos porque son un recuerdo. Pero sí, en algunos momentos ellos no firman los pasaportes como para no poner a la persona en conflicto por haber estado en el país. ujú, ujú, ujú. Ujú. Ok, entonces llegas a Irán y ¿qué pasó ahí?
¿Cómo empezaste? Vamos a ver, una de mis preguntas es, ¿cómo hiciste para vivir con tu novio en Irán si no estaban casados? Porque leí que, digamos, Ajá. no es legal o que pueden tener problemas legales. No sé si es cierto, la verdad. Sí, 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 se pueden tener problemas legales. Se hace como un tipo ceremonia. em, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Shiria o algo así. Entonces, se supone que ya es como formal, entonces como que ya es como un matrimonio, por así decirlo, y ya pues todo bien. Pero, pero sí, o si no, se ve mal, es mal visto. Simplemente la Ah, sociedad lo ok. ve como uno como nada que ver, ¿verdad? Es como una ceremonia, nada más, no es nada legal. O sea, no tienes que No, no firmar es. documentos ni te apareces Allá allá. sí, pero no ingresan al sistema, es como más como algo simbólico. Ujú. Entonces, se hace así o se hacía así en aquel tiempo, no sé, ahorita la verdad, no sé si algo ha cambiado. Y eso fue lo que nos mantuvo, porque si no, no se podía uno no podía uno ni reservar un hotel. Wow. Así, o sea, no se puede ni reservar un hotel, imagínate. Pero sí, cuando llegué allá a cero expectativas, yo no sabía lo que me estaba metiendo. En realidad, sí, fue muy difícil adaptarme, del hecho de ver cosas, no por mí, sino por la gente de allá, porque yo decía, ¿cómo ellas pueden vivir así? O sea, cómo? Yo decía, pero, ¿y por qué no pueden hacer tal cosa? ¿Y pero por qué tal cosa? Yo no, porque yo tenía mi libertad en cualquier momento, yo podía decir, bueno, me voy, o yo sí puedo en mi casa o lo que sea, pero ellas no. Entonces, eso era lo que más me chocaba a mí, ¿verdad? Sí, Eh, porque vamos a ver, ¿y cómo hiciste para adaptarte a la cultura, al idioma, la cultura número uno? O sea, porque, mm, a ver, te ves una mujer y somos en Costa Rica, somos mujeres de carácter, o sea, y nadie nos sí. manda. Sí, No me es que nadie costaba nos manda, mucho, pero me somos un tocó mucho poquito. como hacer como cambios en mí y cambios en la gente. O sea, digamos, a veces íbamos a un restaurante y le preguntaban a él qué quería comer yo. Y entonces, obviamente, él también es muy, muy, muy americanizado. Él se crió en Estados Unidos desde que tiene, no sé, 14 años, una cosa así, y tiene sus buenos años. Tiene más años, vivió más, o sea, él es americano. Entonces, para él era como, no sé, pregúntele a ella y la gente como que lo volvió a ver así como, ¿verdad? Em, y sin embargo, igual él también como que conocía y sabía mucho como mi carácter y demás, entonces no me obligaba a cosas. Obviamente le daba miedo cuando salíamos a la calle, yo a veces salía y me ponía una boina en lugar de ponerme mi chador y el Charlotte, nos van a detener, no sé qué, no me hagas esto, la, la, la. Y usabas Sí, sí, ¿cómo a era que se veces sí lo llamaba? usaba el chador, a veces sí usaba chador, a veces no. Eh, de malas, me acuerdo que una vez, no sé, se me quedó pegado como en un árbol y me lo quité y caminé por todo el bazar sin el chador en la mano, con el chador en la mano, y ese hombre se moría del susto porque obviamente él no entiende lo que puede pasar, tal vez yo no lo dimensionaba, pero él sí lo dimensionaba, y así me tocó aprender de muchas situaciones, pero no las cambio por nada. Fueron momentos, fue una etapa muy bonita también donde aprendí el idioma, no les da la gana enseñarle a uno el idioma. Entonces me tocó aprender sola con lo que podía, porque también en aquel momento incluso el acceso a internet ahí es demasiado limitado. Entonces, si quieres hacer cosas, es muy, muy limitado. Y bueno, aprendí mucho de los tonos de voz y de los manerismos con las manos y demás, y así fue como me la fui jugando y aprendí, y ahí, o sea, me movía, iba, compraba, iba, venía, le pedía al Uber que me llevara, o bueno, al taxi que me llevara, que me trajera además, y, y pude sobrevivir, que es lo más importante. Farsi no es un Sí. idioma fácil de aprender, es un idioma bastante complicado, pero saqué la tarea por lo menos por el tiempo que estuve por ahí. ¿Cuánto estuviste? 2 años, 2 años. A ver, ¿y sí. qué fue lo más complicado con tu pareja, digamos? ¿En qué aspectos o en qué momentos tuviste que ceder por la cultura? Y porque, o sea, me imagino que muchas veces tuviste que ceder por el hecho de ser mujer, tienen muchísimos menos derechos y es como Vieras que que hasta el hombre tiene que nosotros, decidir dónde vive la mujer y, o sea, los problemas de nosotros eran no culturales, eran más por otras cosas externas o más bien de nosotros, de inseguridad de nosotros por la diferencia de edad, por las etapas de la vida donde los dos estábamos. Pero como te digo, yo tuve la ventaja de que
esta persona es demasiado hecha a este lado del mundo. Entonces no Ok, teníamos como esos no pleitos de tuvieron. que no, de que aquí, que allá. Y más bien mi casa se convirtió como en un refugio donde las mujeres podían llegar y podían quitarse su luchador y podían bailar lo que quisieran. Y yo ponía música y demás. Y cuando llegaban me encontraban con choro, con enagua, si estaba haciendo mucho calor y pues les tocaba, mi amor, I'm busy, I love you. Cosita. Em, pero, pero sí, creo que la parte más difícil de nosotros era como más de nosotros internamente que Mm, del exterior de lo que nos ujú, rodeaba. Pero sin embargo, igual hay que adaptarse a que hay que estarse cubriendo, hay que adaptarse que yo me sí. río súper, súper, súper alto y yo ando escuchando música y yo, o sea, yo tengo como, yo siempre ando como muy, me explico, y allá no, o sea, se ve mal visto. Es mal visto que una mujer se ría duro, es mal visto que una mujer pues, sea así como tan charlatana como soy yo, o sea, hay que ser como muy, así como muy puritana y yo no tengo esa personalidad, pero sin embargo, aunque se ve mal visto, la gente igual como que se me quedaba viendo y la gente como que lo veía a uno raro, pero como como yo no sé, también como algo de admiración, me explico. Ujú, ujú. Em, ¿Y te pasó alguna, todavía no me cuentes la parte buena, la parte buena de la historia, pero ¿te pasó alguna anécdota divertida, digamos, tal vez en su momento un poquito peligrosa, pero ahora que así como que te da risa, ay, lo que pasé, o no sé, Tal vez divertida, no sé si divertida o peligrosa, pero me acuerdo que peligrosa creo yo más ahí. dependiendo, o sea, sí tengo una que sí fue como que dije, oh, estoy en problemas, no sé si quieres que te cuente esa, que tuve que llamar a medio mundo para que me ayudaran, pero si no tengo momentos divertidos o chistosos donde me acuerdo que los, los, los hombres lo que me decían eran cosas de mis tobillos, o sea, en lugar de decirme cosas como lo que admiraban eran mis tobillos porque era casi que lo único que podían ver. Entonces me decían vulgaridades de mis tobillos. O sea, O sea, lo menos sexy que una mujer puede tener, para ellos era así como que, o sea, tus tobillos wow, eran sexy en Irán. sí, No, Mari. porque aparentemente son tobillos gruesos, entonces son buenos para tener bebés, o sea, para que una mujer pueda tener bebés, entonces obviamente lo Oh, wow, relacionan una cosa con la otra, ¿verdad? O sea, wow, hacerle bebés wow. a esta mujer porque tiene esos tobillos. Así de loco, y yo, ok, ok, está bien, como tú quieras, pero sí, cosas así y cosas más graves como quedarme sin pasaporte. Pero bueno, primero, eso me imagino que es la parte eh, heavy, ¿no? La parte ya bastante Sí, 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 esa fue por heavy. la parte donde dije, esto sí es peligroso". Dos partes Pero donde sí fue, y yo dije, oh, por Dios. ahí vamos a ver, estabas con tu pareja actualmente, en ese Sí, momento. ajá, ajá, Ok, ajá. entonces, primero que nada, antes de entrar así como a lo heavy, donde ya viene como la intervención de embajadas y todo, Sí, me encantaría preguntarte cuál fue el detonante, digamos, para decir ya esta relación no tiene ni pies ni cabeza, necesito terminar. Y cómo, vamos a ver, tenías que armar un plan. Estabas en otro país. Entonces, ¿cuál fue tu sí. plan? Bueno, no fue tan, estábamos en otro país, estaba en otro país, pero justo para ese 14 de febrero habíamos decidido ir a pasear por Europa. Y estando Ok. en Suiza, era, como quien dice, era una muerte anunciada porque ya él, siendo una persona más madura, él me decía, Char, no, yo no me puedo aferrar a vos, yo no te puedo amarrar, me explico, porque es que te voy a Ujú. quitar la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de tener una familia. Ah, Yo ok. ya tengo mis años de más y yo seguía que no, que no, que cómo vas a hacer vos cuando estés mayor, que yo te quiero cuidar, yo quiero estar con vos, yo de necia. Aunque yo sabía que tenía razón, o sea, que por más que los dos nos quisiéramos y demás, no era o sea, no había que dejarnos ir. Ok. Entonces, en Suiza fue la última vez que nos vimos y entonces no tuve que hacer como mucho plan porque más bien era yo de decir, sí, ya, o sea, ya de verdad yo tengo que dejar esto aquí porque él era el que me decía, no, o sea, de verdad, Cherry,
te adoro y te amo y todo, y hasta la fecha. Él habla con mi mamá y él le dice, no hay una mujer en el mundo como, como Cherry o como Charlotte. Mm, El hombre que tenga Cherry, ¿verdad? Se ganó el cielo. Él lo dice por muchas cosas, pero qué obviamente bonito. siempre queda Ujú. ese amor ahí entre nosotros. Pero me tocó fue a mí como decir, ya, o sea, ya es suficiente. Porque yo Ok. iba y venía. Yo trabajaba aquí en Londres, me acuerdo, y yo iba y lo iba a ver porque para que no estuviera solo, para cuidarlo, para asegurarme que estuviera bien y demás. Y, y no, y en ese último viaje que hicimos para un 14 de febrero, los dos dijimos no, o sea, ya, hasta aquí. Yo me Hasta acuerdo que yo aquí. lloré todo el tren desde Zúrich hasta Alemania, creo que había agarrado tren, no, bus. Y yo lloré como una Magdalena. Yo tengo fotos de ese día y yo lloraba y yo lloraba. Yo decía, Dios mío, yo no voy a poderme recuperar de esto. Yo no puedo ir sin este hombre. ¿Qué yo voy a hacer? Y nada, me tocó volver a Costa Rica y decir, no hay nada, no hay por dónde agarrar. Hasta aquí llegó. Y, pero sí, anterior a eso habíamos tenido varias conversaciones al respecto de que Ujú, no iba a durar para siempre, o sea, por más que ujú, nosotros quisiéramos, a menos que él se muriera en ese año o algo así, no había un ujú, para siempre entre ujú, nosotros, ¿verdad? ujú. Por lo menos no juntos. Ok, entonces, ¿dónde viene esta parte donde la Embajada de Francia y Costa Rica tienen que intervenir? ¿Qué pasó en ese momento? Cuéntame Yo iba exactamente. con una visa de turista y mi visa de turista se expiraba. Ok. Entonces, em, mi ex, como buen americano o como buen ya mentalizado americano, me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos cobren una multa y esa multa se paga y no pasa nada. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto podría ser una multa aquí? La. Y yo me quedé, creo que fueron 8 meses con una visa de turista. Cuando llegué cuando ya me tocaba volverme, llegué al aeropuerto y él me fue a dejar y que no sé qué, me dice, no puedes salir del país Mm, por obstruir la ley. ¿qué? Y yo, ok. Mae. Y yo, ok, ok, está bien. Y cuando yo hago a irme del counter, él me dice, y me tengo que dejar su pasaporte. Y yo, em, y él y yo sí, o sea, los dos, porque, vamos a ver, él mismo es un turista en su propia tierra, porque él tiene muchos años de que no está en su país. Ujú, Entonces, para él también fue como, ¿qué pasó, verdad? Entonces yo le dije, yo no sé dónde salen estas cosas. Y así yo le dije, tranquilo, yo le dije, tranquilo, no pasa nada, volvamos para la casa. No, no es mi tiempo de viajar y no pasa nada. Y entonces nos devolvimos para la casa y oiga, ahora sí póngale a conectarme al VPN porque ni tan siquiera Facebook o Instagram, nada de eso está conectado y empezar a buscar ayuda. Em, y una cosa llevó a la otra y alguien me contactó con la embajada de Turquía. La embajada de Turquía se contactó con el consulado o con una persona allá en Irán, ¿verdad? A ver qué había pasado, que tenían uno de nosotros allá, ¿qué pasa? Porque es que no le están devolviendo el pasaporte. ujú. Y, y de verdad que ellos, la embajada de Turquía contactó a la embajada de Francia, porque no, o sea, no me devolvieron el pasaporte. Entonces lo que hicieron fue como que me dieron un salvoconducto para yo poder regresar. Y fue un poquito aterrador, pero a lo último, gracias a Dios, ellos como que llamaron, se comunicaron y dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué la están deteniendo? Porque no estaba detenida, pero estaba sin pasaporte, o sea, no me podía ir, que era muy, Pero, o muy sea, ilógico. nada más te quitaron el pasaporte y te dijeron no puedes salir del país, pero ¿con qué Ajá, intención o qué? exacto, muy ilógico porque, vamos a ver, si el problema es que yo estoy en su país con una visa, Ilegal, mándale para afuera, no déjela ahí. exacto, más bien la deshágase de ella, ¿verdad? No la retenga. Pero yo creo que ellos lo que obviaron fue decirme que tenía que pagar la multa. Y tal vez en el mundo de ellos una multa de, no sé, eran como, no sé, no me acuerdo en este momento, $500 era un montón de plata. ¿Quién iba a pagar 500 Ujú, dólares? Eran como 30 millones de tomanes. O sea, ujú. ¿quién? ¿Verdad? Entonces seguro dijeron, no, esta mujer no va a pagar esta plata, le quitamos el pasaporte. Ellos nunca dijeron, mira, tenés un fee que hay que pagar, que a lo último lo pagamos, y a lo último fue, estando hasta casi que saliendo, ya cuando yo había movido cielo tierra, ya cuando me habían dado un salvoconducto y demás, que una persona de la aerolínea llegó con el pasaporte.
Ok. pero sí, hasta que ya se había pagado, seguramente recibieron el pago y demás, y fueron y me buscaron y dijeron, bueno, ok, sí, sí está aquí, y fueron y me volvieron el pasaporte, pero antes de eso tuve que pasar por la embajada de Turquía, la embajadora en aquel momento, no sé si será la misma persona ahorita, fue la que me ayudó a contactar a la embajada de Francia, y ellos juntos me ayudaron a salir del país. O sea, pero Bueno, a conversar y con en ese ellos. momento había presión, estabas ilegal en el país. A ver, si Sí, te agarraba, por ejemplo, si te detenía un oficial de migración o un oficial X, podías estar en problema, no tenías por pasaporte. supuesto, exacto, no tenía pasaporte ni nada. Y sin embargo, me lo resolvieron demasiado rápido. O sea, en cuestión de 2 días, ya yo estaba volando de nuevo. Ah, ok. Pero, porque de verdad, la embajada de Turquía era una mujer, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, no sé si es Carla, pero ella corrió, o sea, ella literalmente llamó, contactó a la gente en Irán, no sé cómo, no sé ella de dónde, cómo, y me ayudaron. Esa fue una Wow. vez. La segunda vez, antes de esa vez, tuve una, o también otra situación donde Jairo, un periodista de La Nación, me había hecho una entrevista de Irán y ellos se dieron cuenta. Entonces, un día yo entrando a Irán, entro a Irán y ellos me reciben con el periódico en la mano. Y me dicen, ¿usted es periodista? Y yo, no, lo juro porque es que no, ¿verdad? Y no solo eso, años después Jairo viaja a Irán y le preguntan lo mismo. ¿Usted está relacionado con esta mujer? Entonces ya yo me pongo a pensar que sería peligroso para mí volver a Irán. Aunque me encantaría volver a Irán, ya creo que ahora sí, O creo sea, que pero ya no es esa vez momento de volver. que te mostraron el periódico, te acosaron, digamos, te Sí, o sea, fue fueron como o sea, groseros o... ¿usted qué es lo que está haciendo en nuestro país? Y yo que no. Entonces ya, ellos no son groseros, pero sí son precavidos. Entonces sí me preguntaron como, ¿vos sos periodista? ¿Vos trabajas para alguna entidad gubernamental? ¿Vos trabajas para el gobierno de tu país? O algún otro gobierno te está mandando aquí. ¿Por qué vos venís tanto aquí? Porque habían pasaportes, o sea, habían sellos, porque yo lo que hacía era que cuando no cometía el error de quedarme de más, viajaba a Turquía, viajaba a Dubái, me explico, y Ujú. volvía a ir. ¿Y cuánto tiempo puede estar uno en Irán con pasaporte, o sea, Me con la visa acuerdo, y el pasaporte? creo, mira, porque ya ha pasado tanto tiempo, pero si no me equivoco eran 30 días. Entonces yo cada 30 días salía y Cada volvía, mes. salía y volvía. Entonces había muchas entradas. Como te digo, en algún momento dejaron de sellar pasaportes, pero antes de eso sí los sellaban. Entonces ellos sabían que yo iba y venía. Claro, lo que yo nunca me imaginé, ni sé cómo, ellos iban a tener un periódico en la mano de Costa Sí. Rica, un periódico de la Nación de Costa Rica, ¿sí me entiende? O sea, y a Jairo le pasó entrando, a Irán también, que le dijeron, by the way, ¿usted conoce a esta mujer? Y le enseñaron también el periódico. No me acuerdo si le enseñaron el periódico físico, pero El le enseñaron reportaje. el reportaje. Ujú. Entonces sí me da como un poquito de esas mismas situaciones. Yo tengo situaciones donde, por ejemplo, en aquella época, en algún momento me sacaron de un avión de Iberia en Madrid. Yo había viajado la primera vez a Irán, volviendo la segunda vez, un mes después, estábamos en el aeropuerto, perdón, en el avión, estábamos aterrizando en Barajas, entran dos oficiales de migración y empiezan, y se ponen cada uno en un pasillo, entonces le dicen a todo el mundo que pasaportes en la mano, ¿verdad? Entonces empiezan a pasar pasaportes, yo obviamente vengo en la última fila de atrás y pasaporte, perfecto, pasaporte, perfecto. Llego yo, agarro mi pasaporte y le dice es ella. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Entonces me agarran, me suben en un carrito de golf, me llevan hasta una oficina. Cuando llego a la oficina tenían mi computadora, tenían mi maleta abierta, tenían fotos mías de un mes antes donde yo había pasado con otra maleta. No, marica. O Y, sea, te y tenían ellos súper que, hiper vigilada solo por viajar a Irán. sí, ellos, ¿qué está haciendo de nuevo aquí? Yo como, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy para Irán. Y él, ¿usted sabe qué es lo que usted está haciendo en Irán? ¿Qué es lo que usted está yendo a hacer a Irán? Bueno, me revisaron, pasé por rayos X. No. Me acuerdo que yo no voy al baño en los aviones cuando vuelo tan lejos porque no, lo odio. Entonces yo que puedo ir Sí. al baño, por favor, que vea que... Y ellos, claro, con nosotros. Y yo, no. ¿Qué? Y la computadora me acuerdo que era una Mac, pero era una Mac de las viejas que se podía abrir.
Entonces ellos la abrieron la Mac, No. em, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esto, verdad? Después ahí donde yo empecé como a dimensionar que algo, o sea, que sí, que no era tan común Sí, sí. y que sí, y era de cuidado, ¿verdad? No, y solo el miedo de que digan: "Es esta", y uno es como: "¿Qué hice yo?". O sea, Y todo el mundo sí. la vio así, o sea, después ya todo el mundo dijo, alerta aeropuerto, esta No, mujer seguramente trae quién sabe qué en la maleta. droga o quién sabe. Ajá, y tras de todo yo me había comprado una maletita a la par de las paradas de Alajuela en la Coca-Cola, y entonces me dice el señor, ¿y usted dónde compró esta maleta? Y yo, ¿cómo le explico yo a él que yo la compré, que estaba guindada en el techo de un puesto en la Coca-Cola? Y yo en un pues, y en la factura, y yo, no hay factura, o sea, no hay nada, me explico, no. Y ellos, vamos a tener que revisar, y de verdad me pusieron toda la maleta. Yo me imagino que ellos pensaban que yo llevaba o traía drogas, cualquiera de las dos, no sé Ujú. cuál. Pero sí, o sea, de Irán me han pasado varias cositas. Cuando hago mis documentos aquí, que siempre tengo que poner dónde estaban los últimos 10 años y tengo que poner Irán, tengo que poner una O explicación de sea, por qué es que te va a estuve en seguir Irán. de por vida. 3 veces me han negado la visa americana y yo creo que viene por ahí. Sí, Eh, totalmente. Tiene que entonces, pues ha tenido sus repercusiones, pero he aprendido mucho. Irán me enseñó demasiado. Yo me por acuerdo que supuesto. yo amo escribir y nunca he escrito tanto como cuando escribía en Irán porque me hacía, eh, me preguntaba mucho, o sea, me causaba demasiada como duda, Te mm, cuestionabas muchas me cosas, me cuestionaba imagino. demasiadas cosas, era como un problema existencial que yo decía, wow, yo tengo libertad, o sea, yo donde yo vengo, Sí. yo soy totalmente libre. Ujú. Y aquí no, la libertad tiene un concepto totalmente diferente y por eso te digo, aprendí muchísimo, amo la comida iraní, justamente la vida es muy extraña, pero ahora que yo vivo aquí en Londres, en donde vivo, justo caigo en una comunidad de iraníes, en el gimnasio donde voy, las mujeres con las que hablo y demás, que no son muchas tampoco, todas son iraníes, entonces no sé, por algo pasan las cosas, Y es que siento yo que era creo que como. cuando uno, pierde algo, es cuando uno le toma el sentido de lo importante que era. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, o sea, en Irán yo perdí y encontré una parte de mí, totalmente. Encontraste Y, totalmente. y no había manera de llegar aquí sin haber pasado por Irán. Entonces yo siempre le digo a Rob, yo tenía que haber pasado por todos esos aeropuertos, tenía que haber pasado por todas esas situaciones para poder llegar a, a Puerto Seguro, o sea, para poder llegar a él. Bueno, Y y que en su momento quizás fue un poco frustrante y estresante, pero ahora son anécdotas que, sí. pues, tenés que contar. O sea, no Sí, sos yo una ni le, persona que yo no ni tiene que quería contar en la contarle a mi vida. mamá. Yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo yo llamo a mi mamá? Le digo que no tengo pasaporte, ¿sí me entiendes? O sea, y mi mamá se muere. Y mi No, mamá, qué pecado, le tocó ser demasiado sabia y decirme, tranquila, no pasa nada, ahorita se resuelve, ¿verdad? Y me imagino que, imagínate, yo ahorita atrapada en Irán. O sea, es que es una cosa, o que alguna de mis hijas me diga, mami, me voy a vivir a Irán. Por Dios santo, imagínense, me muero, pero ya mi sabes a mamá lo lo que hizo te, muy bien, a ya lo que sabes me a lo puedo. que te vas, a lo que te vas a Sí, enfrentar. exacto, exacto, y sé, y tengo que, claro que tengo que ser demasiado sabia como lo fue mi mamá conmigo, porque wow, qué Qué increíble. sabia y qué fuerte a la misma vez. Qué Sí, fuerza demasiado, emocional o qué inteligencia emocional tenías o tiene su mamá para sí, poder luchar contra eso, porque imagínate tu hijo en otro país donde la vida está en peligro no, pero y ya esa uno mujer yo tan creo que lejos sin hacer nada. está acostumbrada a que yo le diga, "Ah, voy a hacer una locura, voy a hacer tal cosa, me voy a traer de paracaídas, voy a". Ay, no. O sea, ya mi mamá es como, okey, que Dios la acompañe. Pero sí, o sea, historias de Irán tengo muchas, recuerdos muchos, dejé gente que quiero mucho. Todavía me preocupa, todavía cuando yo veo noticias de Irán es como si viera noticias de mi propio país, porque me duele Ujú, realmente, porque ujú, no solo Irán es un país precioso, la gente es increíble, pero de verdad que es como le tienen como una cara a Irán que no es la cara de Irán, ujú, y es una lástima que el mundo no pueda ver lo que el país es en realidad, porque es increíble. O sea, cuando vas y conoces lugares como las mezquitas de Mashhad o Persépolis, o te sientas a comer en una villa con una familia iraní, cómo hacen su ujú. comida y cómo se comportan entre ellos y demás, es increíble. O sea, es Sí, dicen que son increíble. muy acogedores, que Son son... demasiado acogedores. Ujú.
son como muy de familia, porque ¿qué pasa? Ujú. Que en Irán no hay muchos distractores. En Irán no hay cine, en Irán no hay McDonald's, no hay nada de estas cosas. En Irán no hay, no sé, todas las cosas que tenemos de este lado del mundo, incluso las redes Ujú. sociales son muy limitadas. Entonces la gente literalmente a lo que se acoge y lo que tienen es su familia. Y lo que hacen Guau. son mejmunis y entonces se reúnen y ponen música y cocinan y demás. Y eso es lo que hace que Irán sea tan como especial, tan, Ujú, no sé, ujú, me encanta. Todavía yo huelo cosas, a veces le digo un día, no sé qué fue lo que traje. Y le dije a mi mamá, huela esto, a esto huele Irán, le dije esto, porque olía como a rosas, a ese aceite como a rosas. Y le dije, ujú, cuando usted camina por el bazar de Irán, a esto huele. Y entonces me causa como demasiada nostalgia, como ujú, demasiado, porque aparte me duele mucho saber que volver a Irán posiblemente no es una opción. mm. Sí, más Eso es lo ahora. que más me duele. Ujú, Ajá. ujú. Exactamente, porque no Mm. solo ahora, pero yo ahora tengo 2 hijas. Lo que sea que me ponga en riesgo a mí es simplemente un no, Sí, o jamás. sea, Es un no. es no, ni tan siquiera lo quiero intentar. Tirarme un paracaídas, no, no, gracias, así estoy bien. No sé, viajar lejos sin ellas, no, no, así estoy bien, gracias. Yo Porque tengo 2 niñas que cuidar. exacto, yo Sí, tengo que volver nadie a cambia. casa, ¿sí me explico? Sí, Entonces, eso es lo que más me duele, yo creo ahora que Irán de verdad como que está lejos, está fuera de mi lista de cosas por hacer nuevamente. bueno, fue una experiencia bonita que enseñó Ujú. bastante y pues te agradezco mucho que hayas abierto el corazón y porque Sí, son muchas cosas personales también que nos compartiste. Muchas gracias, sí, Juliet, aprendimos mucho de Irán. Irán fue una excelente escuela. Por eso yo totalmente. siempre digo a la gente, no, nunca deje de tomar una decisión. Yo creo que una de mis amigas, me acuerdo que estábamos trabajando, yo trabajaba en un call center y yo le dije, mira, tengo la opción de irme para Irán, ¿vos querías? Y ella, ¿qué? Charlotte, montes en ese avión y váyase, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo, bueno, no sabía que lo que peor que podía pasar de verdad era lo peor, pero tenía razón, o sea, saqué tanto de eso que no, no me arrepiento, lo volvería a hacer muy probablemente. Bueno, Cherry, muchísimas gracias por esta historia Con tan, gusto. wow, de verdad que tienes una historia de vida súper así emocionante. Tienes que contar, no eres para nada aburrida. No, tengo un montón de Eh, historias chistosas, sí, otras no tan qué bonito. chistosas, algunas conmovedoras, algunas que uno dice, por Dios, Charles, ¿cómo usted fue a hacer eso? Pero de eso se trata, Es de parte de eso la se vida, trata. es parte de la vida, Ujú, exacto. Y sí. cuéntame, ¿en qué andas ahora? Que ahí te veo ahí emprendiendo otra vez, Ahorita inventando negocios. A ver, cuéntame. no puedo parar, no puedo parar. Bueno, estoy igual con el negocio con mi esposo, estamos creciendo, ahora estamos también expandiendo a productos italianos y por otro lado, con la necesidad de crear una comunidad de mujeres y de crear mi propia tribu de este lado del mundo que me hace muchísima falta. Ingresé o estaba buscando algo, un medio de transporte que me llevara a eso y entonces empecé a trabajar con Pharmacy, me ha ido muy bien, el producto es muy bueno y nada, estoy en eso, desarrollándome y desarrollando otras mujeres para que trabajen conmigo en el equipo, no solo por crear un ingreso extra, sino por crear como esa conexión y ese apoyo que tal vez no se tiene cuando uno vive lejos. No hay nada que nos conecte porque todas las historias de nosotras son muy diferentes. Ah, sí, yo Ujú, lo conocí aquí, o yo lo conocí allá, o yo estoy aquí porque me casé, yo estoy aquí porque estudio, yo estoy aquí porque, no sé, mis papás me trajeron aquí. Somos tan diferentes que crear un punto donde todas ujú. nos encontremos es lo que quiero, o ese es mi goal, y ahí vamos, poco a poco. Súper bien. Bueno, invitarlos a todos Mm, a que si quieren más información, que te escriban. claro que me Y llamen, me ahí voy a encantaría. poner todas las redes sociales, igual que en el primer episodio. Y de verdad, muchísimas gracias por ver este episodio. Y por favor, si le gustó, Sí, denle like. Y síguenme, sí, por favor, y suscríbase a mi compartir. canal. Sí, por favor, compartir. Y hasta la próxima. Bye bye.